oso chino. Yo quiero referirme al tema porque no estoy en hablar de que porque el béisbol, que sí o que no estoy en down con eso. Yo quiero referirme al tema del arroz. El arroz y el Tratado de Libre Comercio. Miren, yo quiero poner una posición un poco distinta. Para mí que cuando estaba construyendo liderazgo responsable, tuve que ponerme a estudiar estos comportamientos de los norteamericanos, estos cambios sobre las relaciones internacionales, sobre todo con América. Y Octavio Paz decía una frase que a mí me ha marcado, que Octavio Paz era mexicano y era vecino de los norteamericanos. Y él decía, premio Nobel de literatura, a los norteamericanos no los odies, no los adules, no sea lambón de los norteamericanos, ni sea hater de los norteamericanos. Estúdialos para que veas cómo ellos toman sus decisiones. ¿Por qué yo digo esto? Por lo que ustedes hablaban del tema del arroz y cómo Estados Unidos se comporta de manera distinta según el entorno internacional. Yo digo que para nosotros poder entender lo que somos como país desde el punto de vista moderno, porque esta República Dominicana se da el lujo de poder meter casi 30.000 personas en un estadio, porque ya no viajamos por necesidad, ahora viajamos por placer. ¿Por qué un conflicto, un maltrato de JetBlue se convierte en tendencia? Porque la mayoría viaja, por lo menos la mayoría urbana de clase media. Y eso es una expresión del crecimiento económico que hemos tenido. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, la Guerra Fría hay que darla en las escuelas como una materia. Cuando se impuso el muro de Berlín en 1961, los norteamericanos promovieron una política de seguridad nacional. Eso fue en el gobierno de Kennedy. Esa política de seguridad nacional implicaba que a Estados Unidos le interesaba controlar el territorio de América para impedir que lo conquistara la Unión Soviética. Y en función de conquistar ese territorio, a ellos les interesaba la parte militar y la parte territorial. No les interesaba la economía, porque toda la economía de esa época estaba a disposición de ganar la guerra ideológica frente a la Unión Soviética. No les interesaba. Estoy hablando, señores, de una época en que la República Dominicana, el PIB no llegaba a 5.000 millones de dólares. No llegaba a 5.000 millones de dólares. Esto era nuestro país era un conuco en los años 60. Entonces, que en esos años de la política de seguridad nacional, entre 1960 y 1990, fue que se promovieron esas iniciativas como la Cuenca del Caribe. No había Organización Mundial de Comercio. Empezó con unas cosas que se llamaban Rondas de Uruguay. Antes, organizando eso después que se cayó el muro. Antes de que se cayera el muro, no había acuerdos de libre comercio. Lo que había era iniciativas de Estados Unidos hacia nosotros, de ayuda, de subsidio, cuotas azucareras. No había en realidad acuerdo de libre comercio de tú a tú. ¿Cuándo viene eso? En el año de 1990 se cae el muro y se redacta el consenso de Washington. Yo lo tengo en liderazgo responsable, en los fundamentos. Entonces está escrito ahí. A partir del 1990, ¿qué pasa en República Dominicana? Y voy a leer brevemente un extracto ahora del liderazgo responsable de los fundamentos. República Dominicana quizá no se ha dado cuenta de que las principales legislaciones en materia económica, en materia de transparencia contra la corrupción, son importadas. Todas nos llegaron después de la caída del muro y por imposición del nuevo esquema económico surgido de la posguerra y conocido como Consenso de Washington. En 1989, las agencias de Naciones Unidas, Fondo Monetario, Banco Mundial y el liderazgo económico norteamericano se reunieron en la capital de Estados Unidos y aprobaron dicho consenso, un programa de recuperación económica que incluía 10 recomendaciones para nuestros países. De esas recomendaciones, que no las voy a citar, nos llegan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y México, que se llama NAFTA, y Canadá, el DERE-CAFTA con Centroamérica y República Dominicana, así como el Tratado de Libre Comercio USA-Chile, USA-Perú y USA-Colombia. Para colocar sus intereses en nuestra economía, los tratados implicaban la creación y modificación de leyes. Y esta es la clave porque aquí está el éxito económico dominicano.
Ley de acceso a la información pública, 2004. Ley de registro y propiedad intelectual, 2000. Ley de presupuesto en el 2006. Ley de compra y contrataciones, 2006. Ley de Código Tributario en el 92, Ley sobre Mercado de Valores en el 2000, Ley de Contabilidad Gubernamental 2001, la Ley Monetaria y Financiera 2002, Código Monetario y Financiero 2002, Lavado de Activos 2008, Sociedades Comerciales 2011, Desarrollo y Mercado Hipotecario y Fideicomiso 2011. Todas esas leyes que tienen en común, todas vienen después de la caída del muro. ¿Cuánto era nuestro Producto Interno Bruto antes de que se cayera el muro? 7.000 millones de dólares en el 1990. ¿Cuánto es ahora? Más de 100.000 millones de dólares. Y nosotros nos estamos preocupando por 3 sacos de arroz. Y nosotros nos estamos preocupando por 3 sacos de arroz después que nosotros crecimos 13 veces en tamaño económico en 30 años. ¿Qué país hace eso? China nada más. Eso lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Por ese esquema. Y entre otros, por ese esquema de libre comercio. Y entre otras cosas, por esos 3 sacos de arroz. Fácil. Entre otras, 3 sacos de arroz. Pero entre otras cosas, por esos 3 sacos de arroz. Entre otras que come el dominicano. No son 3 sacos de arroz. No, y entre otras no cosas. Son 3 sacos de arroz. Entre otras cosas, por esos 3 sacos de arroz, porque la economía dominicana ha tenido la virtud de ser muy diversificada. Por esto, y entonces, por eso tratado. No, siempre. No tiene siempre. Ajá, siempre. No, siempre hemos producido los plátanos que nos comemos. Nosotros, el arroz que nos comemos, la habichuela que nos comemos. Antes, antes de la caída del muro, ¿cómo se definía la economía dominicana? Como la economía del postre, economía de azúcar, de cacao, de café y de queso. Eso no tiene que ver con el muro. Hermano, pero eso no tiene que ver con el muro. Eso no tiene que ver nada con el muro. No tiene que ver con el muro. Sí, nada. No, yo te permito lo que tú quieras, pero después ellos me dejan hablar. ¿Ahora discutimos o hablamos? Por eso. Eso no tiene que ver nada con eso no tiene que ver nada con la caída del muro. Eso tiene que ver con la crisis que se produjo en el año de 1973, con el tema petrolero que coincidieron. ¿Qué era eso? Espérate, la guerra de Yom Kippur, ¿qué era eso? Guerra Fría. Pero espérate. Se produjo lo de la guerra de Yom Kippur. Una elevación en los precios internacionales del petróleo. Pero esa elevación en los precios internacionales del petróleo fue coincidiendo con una baja en los precios internacionales del azúcar, que fue lo que en el año de 1978 terminó por sacar a Balaguer del poder, que se complicó mucho más por el derrocamiento del Shah de Irán, por el derrocamiento del Shah de Irán, que complicó más el tema petrolero, coincidiendo con una baja en los precios del azúcar. Y entonces, desde luego, nosotros ahí incrementamos un poquito nuestra dependencia, pues nosotros no teníamos tratado de libre comercio. Que nadie lo tenía hasta el 90. No lo teníamos, pero no lo necesitábamos. Nadie lo tenía. Pero no lo necesitábamos tampoco porque teníamos la cuota preferencial. Es decir, nosotros... era cuota. Pero era preferencial. Ya nosotros necesitamos cuota. No. Sí, claro que sí. Lo único que se cae la cuota. Nosotros no necesitábamos sentarnos con Centroamérica. Claro. En esa etapa, porque nosotros teníamos una cuota preferencial. Nos compraban a nosotros primero que a todo el mundo. Y a precio preferencial. Porque nuestro país era clave estratégicamente para ellos. Pero son cambios que se van dando, pero eso no tiene... Ahí entonces la economía dominicana empieza a diversificarse y empieza a buscar otros sectores. No, lo que pasa es que tú tienes que ver lo siguiente. Es que yo no estoy hablando de un crecimiento del PIB de 7.000 millones a 10.000. Yo estoy hablando de un crecimiento del PIB de 7.000 millones a 100.000. Eso se llama salto cuántico. Eso no tiene que ver solamente con eso. No, es que cuando estábamos en Guerra Fría la gente no podía viajar. Señores, antes de que se cayera el muro no había una franquicia de comida rápida de Estados Unidos en RD. Búsquenla después del 90. Todas. Porque la economía pasó a un primer plano. Y el tema político y geopolítico pasó a un segundo. Porque Estados Unidos... Ahora, la propuesta la propuesta con el arroz, ¿cuál es? Por ejemplo, a Estados Unidos, voy ahí. A Estados Unidos no le interesaba nuestra economía antes del 90. Le interesaba controlar nuestro territorio. Por eso mandaban los militares dominicanos a Panamá a entrenarse en la Escuela de las Américas.
para que controlaran el comunismo. ¿Tú te acuerdas Es ¿Cómo que y mandaban? controlaran Pero eso sigue igual, José. Perdón, ¿tú te acuerdas de la José, eso sigue igualito los entrenamientos de los militares dominicanos en Estados Unidos. Pero no ¿Tú así, te en la escuela acuerdas de la- primaria, eso está Igualito. cerrado, lo convirtieron en un ¿Tú te hotel. acuerdas de la doctrina de Igualito. Monroe de 1823? América para los americanos. por ahí empieza todo. Por ahí comienza Bueno, todo. voy. No Entonces, con el muro. ahora, ¿por Mira, qué? Doctrina ¿Por de qué? Monroe en No, 1823. todo- América para los americanos. yo- Después- Pregúntale a América Bueno, pero Latina. nosotros somos americanos. Después de la gran derrota... Ay, sí, de- pero no es América para los americanos, no. Después de la pendejo. gran- Tú sabes que es América para los Estados Unidos. Después- Esa es la doctrina Monroe. Una El presidente Monroe. Que vi- No que- es de América, es de que- Estados que Unidos. que viene de... ¿Qué muro? que El vi- muro. que Caída vi- del muro. La doctrina de Monroe trazó la geopolítica Oye, desde 1800 y viene- aquí en el No es mundo. lo mismo Y ya. que viene Hablemos más. y que viene desde la gran derrota de España en el De- No, 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 que sigan para ahí atrás. fue que España Sigan lo para perdió atrás y no todo. analicen España ese perdió impacto, todo. Ahí- ese cambio de paradigma que todo. se llamó Exactamente. el La fin de la guerra- Guerra Fría. Esa es la clave. La- por La mí. guerra hispanoamericana. Hispanoamericana, la Ley aquí. guerra hispanoamericana. Y le dijeron, Filipinas es de nosotros, Señores. Puerto Rico es de nosotros, Haití es de nosotros. Haití, todo el mundo Ahí, es de ahí es cuando nosotros. se plantea la Pero- México es la de política de nosotros. control territorial. Sí, Así Ay, mismo. pero- Habla de la doctrina pero no, Monroe. pero no, Vete más para allá. pero no ni siquiera directamente, no, pero sí Sí, control. así Pero mismo. señores, lo que yo acabo de leer ahí, que fue, Está bien. me puse a investigar mi vaina porque eso queda para la historia, eso está redactado. seguro, seguro. ¿Saben qué? Nosotros no teníamos código tributario, señores, antes del 90. No, porque no hacía falta. Nosotros no teníamos código tributario antes del 90. Eso hizo los norteamericanos. Todo. La ley de presupuesto es Sí, de pero ellos. es que debería- La ley de pero contabilidad gubernamental Ok, pero- es de ok, ellos. pero- La ley de pero- fideicomiso ahora, es ¿dónde de te- ellos. ahora, ¿dónde aterrizamos? Dime. ¿Cuál- Ahora aterrizado, ¿verdad? No, no, Porque no, te pero- estoy dando en la madre, No, ¿verdad? no, pero ¿dónde aterrizamos? Porque te estoy dando en la madre. No, yo lo que no entiendo, ¿a dónde va? Voy ahora, ¿eh? Con los tres Todas acuerdos. estas leyes son de Ok. ellos, señores. No teníamos ni ley de Nosotros acceso a la somos información. una ¿Qué vamos a hacer con los una 3 sacos de maldita arroz? colonia Vuelve a los 3 americana. sacos de arroz. Tratado de Vuelve libre a los tres comercio, esa es la Tratado de clave. libre comercio. Ese es, Ahora, ese es vuelve a los una tres, clave. vuelve a los Voy. 3 sacos de arroz, a ver cómo tú vas a aterrizar. No, atención, pueblo dominicano, no te te preocupes por 2 o 3 sacos de arroz, que ese no es tu problema. es un problema Voy de ahora. seguridad nacional. No, no es como verdad. El arroz Voy es para ahora. Japón. No. Pero, No lo pero planteas déjenme así. que termine. Pero con déjenme esa hablar. simpleza. Déjenme hablar. Pero es que es un Adelante. problema de seguridad alimentaria. Espérese, déjenme hablar. Alimentaria. Adelante. Déjenme Quítale hablar. el arroz a los Déjenme dominicanos. hablar. Yo no como arroz. Déjenme hablar. Usted que lo Adelante. compre a Estados Voy al Unidos. punto, voy al punto. Dominicano, no compre arroz Nosotros americano. tuvimos, escuchen, porque es que un tratado significa que las partes se Doña, sentaron a estamos en negociar por años. Por años estuvimos negociando. 2 gobiernos, el de Hipólito y el de Leonel. Perdón, el de Hipólito y el de Dani y el de Leonel, sí, porque fue en el 2006 que se firmó. 2 gobiernos discutiendo esto punto por punto. Negociamos mal, pagamos la consecuencia. El que paga mal, paga 2 veces. Ahora tuvimos desde el 2006 hasta ahora para nosotros ajustar a nuestros productores a los requerimientos de un tratado de libre comercio. Pero eso a mí no me preocupa. ¿Por qué no me preocupa? Porque todas las tendencias científicas de economía y de alimentación dicen que en el futuro el arroz va a ser menos imprescindible para los países. Voy al punto. A mayor pobreza, más arroz. A mayor pobreza de una persona, de una familia o de un país, consume más pero- arroz. pero la- El arroz es un bien inelástico. ¿Qué pasa cuando las personas van saliendo de la pobreza? Comen menos porque tienen más acceso a la educación. El arroz es una alimentación de pobreza porque es un bien inelástico que sirve como Por base. eso Japón Y lo tiene todo... como seguridad nacional. No, es que no es Japón. seguridad. Una persona que come arroz Japón. diario, ¿qué es lo que va a Ok, pasar? pero ¿cuál es? Que se va a Que enfermar. come, come, pero que se va a que enfermar. come. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es? Entonces, Que compremos el yo arroz no- americano, dilo. Sí. es que no importa. Lo Exacto, importante ya. es que nosotros Ok. bajemos el consumo de arroz per cápita. Que bajemos el consumo de arroz per cápita para que tengamos una mejor condición de salud. Le demos un giro a la producción. ¿Por qué? Y Esa parte yo termino estoy con de esto. acuerdo. Claro, Está bien. Dale tenemos un que giro. diversificar la producción. ¿Por qué lo digo yo esto? Porque la República Dominicana, en el último informe de salud pública que se publicó, lo publicó esta muchacha Tania del Diario Libre, la República Dominicana, el 71% está sobrealimentado.
o tiene problemas de obesidad, o tiene problemas de obesidad mórbida, o ya está en una condición de diabetes o de prediabetes. Entonces ya nosotros tenemos los ingresos suficientes y la información suficiente para diversificar nuestra oferta alimenticia. Gracias. Y entonces, por eso es que yo digo, aunque el presidente Abinader lo vea desde el punto de vista político electoral y piense lo que dice yo a Consuelo, es que la Junta de Seguridad Nacional, Sí. para la sociedad Igual que anterior, Japón. para esta sociedad, ya el arroz no es un Bien. problema. Espérate, pero te Señora, pero ya pregunta pongámonos Pablo Tactú, para te poder seguir pregunta con- Pablo Tactú. Saludos para Pablo Tactú. ¿Qué dice él? Dice Pablo, con mucho, dice, la luz, debido a todas esas instituciones que tú dices que han sido importadas o Todas. impuestas, es que nuestro país tiene tanta debilidad No, no institucional. tenemos debilidad. Bueno, señores, Como son las antes, 8:23 ahora no. minutos, pero hagamos un punto. Volvemos en breve. Cambio y fuera. Sol 106.